Bienvenidos a todos los que nos escuchan por parte de Sixelaya. Mi nombre es Alfredo Acuña. Hemos estado hablando de la resiliencia en un podcast pasado. Es un tema que a mí me gusta mucho en lo personal porque nos hace ver en el ser humano la capacidad de hacer frente a la adversidad. Y es cuando surge una pregunta muy curiosa que tengo por aquí anotada, que dice: ¿cómo puedo ser humano a pesar de los golpes del destino? Eso que llamamos destino, que para mí en realidad el destino es la situación típica de vivir, donde siempre hay pequeños obstáculos. No sé si han escuchado algo que se llama el viaje del héroe. Es una estructura que utilizan para contar historias, y justo la vida de cada uno de nosotros es un poco así, un viaje del héroe en el que vamos viviendo y de pronto algo surge, un conflicto en la vida que nos saca del cotidiano, y entonces tenemos que enfrentarlo y seguir. Pero en ese viaje hay algo muy interesante, es que salimos transformados, y eso es lo que quiero resaltar de la resiliencia. Es un proceso, no una respuesta inmediata, y lo que busca es promover a lo largo del ciclo de vida el crecimiento. Vamos creciendo con los obstáculos a los que nos enfrentamos, nos vamos haciendo de los nuevos retos. Pero también dijimos que la resiliencia se trata de ir hacia atrás, de replegarse un poco. No para quedarse ahí, sino para observar la situación, para poder pedir ayuda, para buscar lo que me haga falta para enfrentarme a eso. Casi para hacer un inventario con lo que cuento frente a la situación. Pero también decíamos que es un resistir, sí, pero no un resistir de quietud, sino un resistir estoico. ¿Qué es ser estoico? Es la capacidad o la fuerza de voluntad de un individuo para controlar sus sentimientos o emociones. Alguien estoico, por lo tanto, se mantiene firme ante la adversidad para alcanzar la ataraxia, es decir, abstenerse de los juicios de lo material, buscar en nosotros eso que nos dé un impulso. Entonces, nos damos cuenta que la resiliencia no se trata de ser invulnerable. No es ese héroe, porque incluso los héroes en los cómics tienen una debilidad. Ahí está Superman, que tiene la kriptonita, ¿no? Y en ese ejemplo burdo nos damos cuenta que esos héroes maravillosos tienen una debilidad. Pero dentro de esas debilidades humanas nos identificamos con ellos. Aquellos que se enamoran, aquellos que viven, que se emocionan, que lloran, que sufren, provocan en nosotros, como en las películas, como en las novelas, en la poesía misma, en las obras de teatro, conectamos con ese ser humano porque es como nosotros. Alguien que vive la vida, que sufre la vida, que ama la vida, y que eso nos hace humanos. Entonces, ser resiliente es aprender de eso y dar respuesta a lo que dijimos. ¿Cómo puedo ser humano a pesar de los golpes del destino? Quiero contarles un pequeñísimo relato que nos habla un poquito de esto, ¿no? Es un relato muy corto y dice así: una hija estaba muy molesta porque parecía que cuando un contratiempo se le solucionaba, apareció un problema nuevo, aún más complicado. Habló de ello con su padre, que era jefe de la cocina, lo miró y sonriente cogió 3 ollas. En una puso algunos huevos, en otra algunas zanahorias y en una tercera café. La joven se quedó pasmada pensando en su padre. No le escuchaba, como ya era habitual, porque en lugar de proporcionarle una respuesta se ponía a cocinar. Después de 20 minutos de cocción, el padre le preguntó a la hija: ¿qué ves? La hija quedó atónita. ¿Qué quieres que vea? Como no me haces caso, mientras coces un huevo, una zanahoria y haces café, respondió medianamente enfadada. El
padre imperturbable le invitó a palpar los 3 ingredientes. La joven azorada le preguntó qué significa. Él respondió: los huevos eran frágiles antes de la cocción y ante la adversidad, el calentamiento con el fuego, se han vuelto duros. Las zanahorias, en cambio, eran duras y con el fuego se han vuelto blandas. En cambio, el café, cuando ha sido calentado, ha sido incluso capaz de poder transformar su contexto. El café ha transformado el agua. ¿Qué deseas ser tú, hija mía, ante las adversidades? Ojalá seas como el café, y que cuando aparezcan los problemas o las adversidades seas capaz de ser fuerte, sin dejarte vencer ni aislarte, salir airosa e incluso mejorar tú misma, consiguiendo cambiar tu entorno. Este pequeño relato me parece muy ilustrativo, porque nos dice: el café se adaptó a la adversidad, incluso fue capaz de transformar su entorno. En cambio, los huevos se volvieron duros. Por eso digo, ser resiliente no es ser duro, no es no emocionarse, no es no sentir dolor, sino tampoco es ser blando, sufrir todo el tiempo y decidir evitar la vida. No, se trata de aprender de eso, transformar el contexto y mejorar. Entonces, ¿qué pasa frente a una adversidad? ¿Qué hace la persona resiliente? Se dice que logra representar esto que le ocurre, esta experiencia, sin la vergüenza y sin el querer irse de la vida, sin querer no hablar de ello, sin olvidar. Porque se dice que en la resiliencia el recuerdo es importante. Y la memoria también. Porque el recuerdo resiliente se trata de transformar, hacer algo de él, un cuento, una novela, una poesía, una pintura, un acto solidario, para entonces de esa experiencia que nos cimbró, que nos hizo dudar de nosotros mismos y de lo que nos rodea, podamos salir transformados y dejar algo. Antes de terminar, quisiera leerles algo que comentaba Nelson Mandela. Decía que los sudafricanos deben recordar el terrible pasado para poder dominarlo. Perdonar cuando haga falta, pero nunca olvidar. Mandela decía que, si recordamos, nos aseguramos que nunca nos hará mal esta barbarie y eliminamos una herencia peligrosa que amenaza nuestra democracia. Por una parte, Tim Werner remite a la buena memoria cuando dice que para perdonar es preciso recordar. Con eso quisiera cerrar. Aquellas heridas escondidas se infectan. Por eso es bueno convertirla en una fuente de vida, recordarla y tratar de hacer algo con ella. Gracias y nos vemos en otra emisión.